17 minutos de la tarde y tenemos una conversación importante. Estamos con la especialista, la doctora Teresa Ochoa. Ella es directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y con ella vamos a hablar sobre las informaciones que salen de las distintas vacunas que están circulando en el mercado, ya sea las que ya han sido aprobadas y se están aplicando o las que están todavía en estudio. Ya sabemos que la vacuna de Sinopharm está aprobada por la instancia china que le da luz verde a las vacunas y es la que va a llegar a nuestro país para ser puesta en nuestros ciudadanos. Sin embargo, la vacuna AstraZeneca, sobre la cual también hay investigaciones en nuestro país, ha sido declarada peligrosa o se ha recomendado que no se coloque a personas mayores de 65 años. Perdón, no es que haya sido declarada peligrosa, sino que no hay suficientes datos sobre su eficacia. Queremos preguntarle a la señora Teresa si eso implica que puede ser más bien peligrosa para adultos mayores. Señora Teresa, doctora Teresa Ochoa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto para poder hablar con todos ustedes. Bueno, hay mucha información cruzada sobre las vacunas, mucha información que no está confirmada, a veces mucho susto. Ya vimos lo que pasó con la paciente que murió, que estaba en la prueba de Sinopharm, que en realidad no había muerto por la vacuna, sino que había muerto porque le habían puesto placebo y tampoco es la mató el placebo, como me preguntaba alguien. Simplemente no poner un placebo es como no tener nada, es estar expuesto como cualquier ciudadano. ¿Qué pasa con la vacuna AstraZeneca? ¿Por qué no es recomendable para mayores de 65 años? ¿No se ha aprobado la vacuna en ese grupo etario? No, es una información incorrecta. Y quizás lo primero que me gustaría mencionar es justamente aclarar el primer punto que tú has dicho, es que no es que sea una vacuna peligrosa, ese no es un término correcto. Esta vacuna de Oxford con AstraZeneca ha pasado todos los ensayos clínicos y justamente en el ensayo de fase 2, fase 3, que es cuando se evalúa los dos aspectos más importantes que vemos en un ensayo clínico, que es la eficacia y la seguridad, esta vacuna sí ha sido probada en personas de diferentes edades, ¿no? El primer grupo ha sido en los menores de 55 años, el segundo grupo entre 50 y 70, y un tercer grupo en las personas mayores de 70 años. En todos estos grupos, y esto ha sido publicado en la revista internacional Lancet, en todos estos grupos se demostró la eficacia de la vacuna y también la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante acá resaltar para no crear o dar falsa información a la audiencia es que esta es una vacuna que es segura. Entonces, las observaciones que ha hecho me parece las entidades regulatorias a nivel de Alemania, no es por un tema de seguridad, sino es un tema para reevaluar la eficacia de la vacuna, ¿no? Es decir, que para una persona de 65 años podría creer que está inmunizada y de pronto la vacuna no le está haciendo el efecto que le hace a una persona menor. ¿Esa sería la explicación o el temor de la Comisión alemana? Exactamente, no conozco los detalles de esa decisión. Sin embargo, es importante resaltar que cuando se han hecho los estudios para ver los niveles de anticuerpos que produce esta vacuna en los diferentes grupos etarios, inclusive en los pacientes mayores de 70 años, los niveles de anticuerpos han sido muy buenos. O sea que hay una buena respuesta inmunológica por parte del organismo, porque uno podría pensar que a mayor edad hay menos respuesta, ¿no? Sin embargo, lo que todos debemos recordar, y creo que ese es el aspecto fundamental, es de que las vacunas no son 100% efectivas. Exactamente. Es decir, pese a que nos vacunamos, no nos libra de seguir protegiéndonos. Las vacunas tienen un rango de eficacia, es decir, qué tan bien funcionan, que van entre un 60, 70, hasta un 90, 95%. Entonces, este nivel de eficacia es el que se está reevaluando por algunos gobiernos, algunas instituciones que dan las aprobaciones en cada país. Por eso es tan importante. Si vemos la data, sí. Disculpe, doctor Ochoa, por eso es tan importante que la vacunación sea masiva, ¿no es cierto? Porque una persona que dice, yo no me vacuno, puede terminar contagiando a alguien que sí se vacunó, pero que cae en ese rango en el que la vacuna no necesariamente la protegió. Porque sabemos que toda vacuna, no de la COVID, toda vacuna tiene un rango de error, sino que no cubre, ¿no es cierto? No es 100% segura. Sí, efectivamente, como hemos mencionado tantas veces, la estrategia más importante que vamos a tener para poder controlar esta terrible pandemia es a través de la vacunación. Pero no es suficiente
la vacunación individual, ¿no? O sea, que yo me vacuno, tú no te vacunas. Lo que necesitamos es tener un porcentaje muy alto de personas a nivel poblacional, como un aspecto de salud pública, para poder tener un porcentaje tan alto de la población que esté vacunado, que ya no hay posibilidades de que el virus pueda transmitirse. Entonces, en ese proceso, ya si el virus no encuentra personas susceptibles, finalmente desaparece y se muere, ¿no? Entonces, por eso es fundamental y se establece que esta protección masiva a nivel comunitaria es cuando por lo menos se consigue que un 80% de la población esté vacunada. Entonces, acá entran aspectos tanto de la eficacia propia de la vacuna, que ya hemos dicho van en ese rango entre 60 y 90%, y las coberturas vacunales que son fundamentales y que tienen que estar por encima del 80%. De acuerdo. Porque hay ciertas personas que no van a poder vacunarse, ¿no? Por X razones. Por razones logísticas, ¿no es cierto? En países como el nuestro, con mayor razón, tengan, ¿no? Por ejemplo, el sistema inmune muy comprometido, pacientes que tienen inmunodeficiencias específicas o que están con tratamientos muy específicos que debilitan su sistema inmune, pacientes que tienen cáncer, etcétera. Estas personas no se van a poder vacunar, por lo menos inicialmente, hasta que se hagan los estudios, y por lo tanto, para proteger a este grupo vulnerable es que necesitamos que el resto de la población esté completamente vacunada. Entonces, señora Ochoa, las personas que han participado en los estudios de la vacuna AstraZeneca en nuestro país no tienen nada de qué preocuparse. Por supuesto, porque ya los informes y como he mencionado, los estudios que se han hecho han demostrado que esta vacuna tiene un muy buen perfil de seguridad, ¿no? Entonces, no es que pero igual, menciono, como el caso que se dio de la vacuna de Sinopharm, podría lamentablemente haber un caso de enfermedad severa, incluso letal, que nosotros lamentamos muchísimo, pero es porque ninguna vacuna tiene un 100% de efectividad. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos. Todos los que se han vacunado como parte de un ensayo clínico, de igual manera los que nos vamos a vacunar apenas llegue la vacuna al país para el resto de la población. El barbijo, el tapabocas, tiene mucho tiempo para quedarse entre nosotros, ¿no? Creo que sí, ya es parte de nuestra vida por el siguiente año, así que tenemos que llevarlo con nosotros todo el tiempo y mantener las medidas que hemos seguido resaltando. Y yo creo que eso es lo fundamental, sobre todo en las siguientes semanas que vienen, que estamos en una situación crítica en el Perú. Y tenemos todos que poner nuestro granito de arena, no solamente las disposiciones que da el gobierno, sino que es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? Protegernos a nosotros para poder proteger a nuestra familia. Muy bien. ¿Y cómo va usted está participando o lleva el ensayo de la vacuna china CureVac, ¿no? Queríamos preguntarles cómo van los ensayos de estas otras vacunas que se están testeando en nuestro país. Sí, hay varios ensayos clínicos que se vienen realizando. Eso es excelente, que el Perú pueda participar de estos ensayos clínicos internacionales. Lo que nosotros estamos liderando en la Universidad Cayetano Heredia es con una vacuna alemana, que es la vacuna CureVac, que es con la metodología del RNA mensajero. Es una nueva plataforma muy novedosa, similar a la de Pfizer y la de Moderna. Entonces recién hemos empezado los estudios de fase 2B y 3. Vamos a hacer 6 centros en el Perú que vamos a enrolar para este estudio, no solamente incluyendo Lima, sino también Chincha e Ica. Y esperamos en conjunto poder enrolar alrededor de 8.000, 10.000 participantes, ¿no? Dentro de los 30 centros que hay a nivel de Europa y Latinoamérica. Aprovecho que la tengo acá para hacerle 2 preguntas que nos hace a veces el público de manera reiterada y no sabemos qué responder porque no somos especialistas. Si uno empieza, por ejemplo, el ensayo con una vacuna o, por ejemplo, cuando empiece la vacunación en el Perú, con la vacuna que sea, imaginémonos Sinopharm, y tiene la oportunidad de viajar y resulta que en el extranjero ya están poniendo vacunas a quien quieran. Ese escenario puede darse en algún momento. ¿Uno puede ya con una dosis de una vacuna vacunarse con otra? ¿O si ya recibió una dosis, se tiene que quedar en esa vacuna y no debe intentar recibir otra en otro lugar? Definitivamente no. Para poder ver si las vacunas son intercambiables para las siguientes dosis, se necesitan estudios. Así es. Entonces, definitivamente no podemos hacer eso. Si nosotros nos vacunamos con la vacuna A para la primera dosis, la segunda dosis debe ser con la vacuna A. No podemos mezclar, ¿no? Más adelante, cuando se completen los estudios, quizás haya la posibilidad de poder demostrar, en primer lugar, que esto es seguro,
y en segundo lugar, que más bien no es contraproducente en cuanto a la producción de anticuerpos. De acuerdo. Entonces debe quedar bien claro que las personas, si se vacunan con una, la siguiente dosis debe ser con la misma. No vamos a entrar en detalles sobre la causa de la muerte de esta señora, y por supuesto el pésame a su familia, que estaba en el ensayo de Sinopharm y que recibió placebo, pero sí he escuchado a varias personas que están en ensayos y que dicen, ay, bueno, yo estoy más protegido porque estoy en el ensayo tal o me están poniendo la vacuna tal. No saben, para empezar, Sí. si llevan placebo o llevan vacuna, y segundo, tampoco saben si les está haciendo efecto, ¿no? Sí, este es un concepto sumamente importante porque debemos recordar que los ensayos clínicos es la única forma como nosotros científicamente podemos demostrar si una vacuna funciona y no. Y para poder demostrar eso es indispensable dos criterios básicos, bueno, diría hasta tres. El primero más importante son los aspectos de ética y de respeto, por supuesto, y a la seguridad del participante. El segundo, que es muy importante, es que para poder demostrar esta eficacia tenemos que comparar la vacuna versus un placebo o versus otra vacuna. Cosa que las personas que van al ensayo lo saben perfectamente, ¿no es cierto? Claro, y justamente eso refería. Cuando nosotros enrolamos a los voluntarios se les explica claramente de que ellos van a recibir sin saber, porque es ciego, ni el investigador ni el participante sabe si recibe la vacuna o si recibe el placebo. Por lo tanto, a todos los participantes en estos ensayos clínicos se les sigue recomendando que deben mantener las medidas de prevención igual que el resto de la población. No por vacunarse en un ensayo clínico uno debe asumir de que está ya protegido. Perfecto. Uno, porque no sabemos efectivamente si nos tocó la vacuna o placebo, pero dos, porque no sabemos todavía si esa vacuna va a ser efectiva o no. Entonces, por eso, hasta que no se terminen los estudios, todos debemos seguir protegiéndonos al igual que el resto de la población. Los intentos de vacuna que están surgiendo en lugares como Chincha, Ica, que en realidad nadie entiende bien de dónde salen, que supuestamente son ensayos de vacunas peruanas, pero que me parece no están siguiendo ninguna de las regulaciones establecidas. ¿Qué le diría usted a la población que cree en ellas? Hay hasta videos circulando en redes sociales defendiendo el uso de esta vacuna. Sí, los estudios que se están haciendo con estas vacunas peruanas, tengo entendido que han tenido muy buenos resultados a nivel de los estudios preclínicos, es decir, los estudios que se hacen en el laboratorio o con los animales en investigación. Sin embargo, es fundamental recordar que toda vacuna, tratamiento, medicamento, debemos pasarlo por ensayos clínicos que deben cumplir con todos los estándares, no solamente metodológicos, éticos y regulatorios. Cualquier medicamento o vacuna que nosotros probemos en un humano debe pasar por un comité de ética y debe ser supervisado por el Instituto Nacional de Salud, que es el ente rector de todo lo que es investigación en seres humanos en el país. Por más apurados. Por lo tanto, potencialmente puede ser una muy buena vacuna, pero no podemos ni pensar en la posibilidad de usarla si previamente no ha pasado por estas fases, fase 1, fase 2, fase 3, supervisadas por el Comité de Ética y por el Instituto Nacional de Salud. Es absolutamente no solo poco ético, sino peligroso, digamos, saltar de la vacuna, de la rata, a la vacunación del ser humano de manera masiva, ¿no es cierto? Esa sería la conclusión, ¿no? Sí, correcto. O sea, todo tiene una fase. O sea, el desarrollo tecnológico y científico que se ha hecho para poder llegar a estos niveles es altísimo. Y justamente uno pregunta por qué es que se han podido desarrollar las vacunas en tan corto tiempo. Porque recordemos en el caso del coronavirus, ya hemos tenido unos primos hermanos, hemos tenido otros coronavirus años atrás, en el 2003, que afectó al Asia, el 2012 en el Medio Oriente, y ya había un desarrollo previo de vacunas que obviamente no lograron entrar a las fases clínicas finales, porque felizmente esos pequeños brotes se controlaron, ¿no? Entonces, ese desarrollo tecnológico que tenemos ha permitido ya estar listos con toda la metodología para el desarrollo de estas vacunas y probarlos en números grandes de participantes, de tal forma que durante el escenario de una pandemia hay muchos casos de infección que permiten en el corto plazo poder comparar si la vacuna funciona o no, dependiendo cuando nos comparamos con el grupo placebo. Perfecto. Muchísimas gracias,
Doctora Ochoa, gracias por la información y por la aclaración de varios conceptos sobre un tema que nos es ajeno todavía y hay que tener cuidado con la información que circula y que a veces no es correcta. Recordamos los intentos de vacuna peruana, como ha dicho la doctora Ochoa, tiene muy buenas intenciones, han tenido muy buenos resultados en la fase preclínica. No nos podemos saltar etapas por más que nos parezca efectiva, si es que no se ha aprobado en todos sus estadios. Vamos a una pausa, son las 1:33.